Cuando estaban en la taquilla, Dalila compró el billete que costó 135 pesetas y le faltaban 5 duros y se los pagó la mujer, al igual que el metro. Entonces fueron a subir al tren y la mujer no se separó de ellas hasta que no viera el tren arrancar. Cuando ellas ya estaban en camino de Manresa, la mujer llamó por teléfono a los padres de Dalila y el abuelo de Marialba para decirle que no se preocuparan por ellas, que ya estaban en camino de Manresa y que no nos dijeran nada, que eso es una cosa de niñas y que estaban arrepentidas. Pero con los padres de Natalia no hubo manera de comunicar, ya que no tenían teléfono ni familiares que lo tuvieran. Cuando ellas estaban en el tren, estaban muy tristes, ya que sus planes se habían ido abajo y habían quedado en la mayor de las decepciones, y no hacían más que pensar en lo que iba a ocurrir al llegar a sus casas. Pero cuando ya había pasado varias estaciones, el vagón en el que ellas estaban quedó completamente vacío, así que empezaron a correr de un lado para otro del vagón, a dar vueltas por la barandilla y a abrir y cerrar las puertas del tren con los botones que se encontraban encima de las puertas. Tardaron unas 2 horas en llegar a la estación de Manresa. Al llegar ya eran las 11 de la noche. Al llegar estaban el abuelo de Marialba, que había sido avisado por la mujer. Seguidamente cruzaron el puente. Al terminar de cruzarlo vieron a un hombre más bien grueso, moreno, alto y con bigote, que corría hacia ellas. Era el vecino del tercero, de Dalila, que dijo que allí, en la otra punta, estaba la madre de Dalila y su coche, que dicho coche era un cacharro de 600, que parecía blanco. Entonces ese señor se alejó hacia el otro lado del puente y les dijo que se esperaran. Entonces esperaron un par de minutos y seguidamente vieron aparecer por el otro lado del puente a la madre de Dalila, que se acercaba con la vecina del tercero, que era la esposa del señor que se había acercado antes. Dalila se puso muy nerviosa, estaba muerta de miedo y se agarró al brazo de Natalia, como queriendo esfumarse, aunque fuera para siempre, cosa imposible, a menos que Camilo les prestara su spray. Seguidamente llega la madre de Dalila, con un ligero movimiento hacia arriba y abajo, y hacia abajo y arriba con el dedo índice de la mano derecha, como el movimiento que hizo la mujer, que les hizo volver, y dice: por esta vez pasa, porque eres pequeña y no sabes lo que haces, pero no vuelvas a hacerlo o no lo pasarás tan bien. Seguidamente dijo que su marido, es decir, el padre de Dalila, se había ido a Barcelona a buscarlas por todas las estaciones, ya que al notar la desaparición de Dalila, o más bien su tardanza de su llegada del colegio, su madre se lo preguntó a unas amigas suyas que vivían enfrente de su casa y les respondieron que Dalila se había ido lejos, de viaje a Marruecos, a Francia o no sabían dónde exactamente, ya que un par de días antes les dijeron Dalila y Natalia a todas las amigas que ya no se iban a Marruecos, sino a Francia, para dar una confusión y por si lo preguntaban que dijeran a Francia y las buscaran por allí, mientras que ellas estaban camino de Marruecos. Pero la madre de Dalila, al escuchar aquello, se lo tomó a risa y no les hizo caso, y al volver a su casa, después de un rato largo de espera, se presentaron allí los padres de Marialba, que ya habían sido informados de algo sobre el asunto. Eso fue la razón por la cual el padre de Dalila fue a buscarlas por todas las estaciones de Barcelona. Seguidamente, Marialba se fue a su casa con su abuelo. Bueno, eso es lo que se supone. Entonces Dalila y Natalia se subieron con la madre de Dalila en el 600 de los vecinos, nombrados anteriormente, para dirigirse a casa de Natalia, que venía de paso respecto a la de Dalila. Al llegar enfrente de su casa, la madre de Dalila acompañó a Natalia hasta arriba para que los padres de Natalia no le dijeran nada. Bueno, de decirle sí le iban a decir, pero al menos para que no le azotaran. La madre de Dalila estuvo un rato hablando con ellos, convenciéndoles de que no sabían lo que hacían, que son cosas de niñas, cosas que no se piensan y que estaban arrepentidas de haberse ido. El padre de Natalia se le caían las lágrimas al igual que a su hermana, pero su madre no. Ella solo le iba diciendo a la madre de Dalila que no se fuera, que por favor no se fuera. Mientras Dalila estaba en el 600 con sus vecinos y el vecino dijo:
Pero, ¿dónde queríais ir? ¿A Marruecos? ¿A Francia? ¿O a dónde? Me lo explicarás luego, ¿verdad? Y Dalila movió la cabeza afirmándolo, pero pensando lo contrario, ya que no se lo pensaba decir porque ella no les habla nunca, solo les dice sí o no y con la voz, no con la voz, sino con un movimiento de cabeza. Y además ya se lo explicaría su madre. Seguidamente la vecina dice, dirigiéndose a Dalila y a su marido, voy a subir arriba porque veo que tardan mucho. Luego sube y al cabo de unos 5 minutos baja la madre de Dalila con la vecina y Natalia, que se quedó arriba en su casa. Entonces Dalila, su madre y los vecinos continuaron hasta llegar enfrente de la puerta de entrada de su casa. Entonces la vecina le preguntó a Dalila si quería ir a ver a los moros y Dalila respondió afirmativamente, aunque en esos momentos no sabía ni lo que respondía. Entonces los vecinos se fueron a su casa y Dalila con su madre a la suya, y a continuación Dalila se fue a dormir sin decir palabra, ya que se moría de miedo y quería evitar el pasar un mal rato con las posibles preguntas que su madre le pudiera formular. Al día siguiente por la mañana, como es natural, tenía que ir al colegio, así que su madre la acompañó para hablar con el director y pagarle los 2 días que se quedó a comer, que en realidad no se quedó, ya que su madre el día antes, al preguntarle con qué dinero se habían ido, se lo imaginó. Luego el director le dijo a la madre de Dalila que no se había quedado a comer, al menos él no la había visto. En total, que la madre de Dalila se dio cuenta de las múltiples mentiras que había estado diciéndole los últimos días y desde entonces empezó a desconfiar más en ella, hasta el punto que después de 3 años todavía le impide hacer algunas cosas, diciendo que si una vez hizo una cosa así, ¿cómo puede ella estar segura de que no volverá a hacerlo? Cuando terminaron de hablar con él, también la acompañó hasta la clase a la que pertenecía para decirle al profesor la causa de su tardanza, ya que eran alrededor de las 10 de la mañana y como que la clase empieza a las 9, al llegar a la clase de Dalila se fue a su lugar con Natalia, que según ella sus padres no le habían hecho nada, solo preguntas, preguntas y más preguntas. Y digo según ella, porque yo no estuve en su casa todo el tiempo para ver lo que ocurría a cada instante. El profesor que estaba en esos momentos en la clase, la cual permanecían Dalila y Natalia, se llamaba Juan José y era bajito, gordo y redondo, y se iría por los 50 años. Pues dicho profesor salió a hablar afuera de la clase con la madre de Dalila para hablar con ella, ya que se sorprendió de que fuera con su madre y de que llegara más tarde. Bueno, tan tarde. Al cabo de un rato entró de nuevo el profesor y se puso a hablar con Dalila y Natalia, ya que estaban sentadas una al lado de la otra, y el profesor les pregunta, ¿qué? ¿Os lo pasasteis bien? Y Dalila y Natalia se pusieron a reír sin responderle, y el profesor continuó hablando, ya le he dicho a vuestra madre que no os diga nada, que eso son cosas de la edad, y dirigiéndose a todos los alumnos de toda la clase dice, a ver, a que muchos de vosotros habéis pensado alguna vez en escaparos de casa, y algunos de los alumnos decían, sí, yo por supuesto, y yo, etc. Dalila y Natalia en la clase y en el recreo hablaban mucho sobre el viaje y le explicaban a todas las niñas lo bien que se lo habían pasado, y en el recreo que casi todos los profesores estaban allí cuando ellas pasaban, las miraban de una manera extraña y cuchicheaban sobre ellas, igual que las componentes del colegio que las señalaban con el dedo y se quedaban mirando a Dalila y Natalia como atontadas y les hacían preguntas, etc., ya que todo el mundo se enteró, ya que las alumnas lo comentaban con sus padres y algunas alumnas que sus padres tenían alguna tienda cerca de la casa de Dalila o Natalia, lo comentaban con los clientes que tenían dichas tiendas y Dalila y Natalia se sentían muy bien en ese ambiente, ya que les gustaba que todo el mundo hablara sobre ellas y ser conocidas, aunque solo fuese un poco. Dolores se detiene, respira y comenta. Espera que descanse un poco, todo esto es narración continuada y me ahogo. Dice Natalia, dame, yo seguiré leyendo un rato. Dice Dolores, no, que a lo mejor pasas por alto los trozos que no te interesa que escuche. Dice Natalia, pero mamá, ¿qué cosas tienes? ¿Qué importancia tiene ahora ya, después de 20 años? Dice Dolores, también es cierto. Está bien, sigue tú.
Natalia coge el mazo y prosigue con la lectura. Marialba estaba en otra clase en la cual había una profesora, una tal Cuadrados, que en la clase de Dalila y Natalia le daba una hora de sociedad. Les cogió manía a Dalila y Natalia y dijo en la clase de Marialba a todas las alumnas que allí habían que no hablaran con Dalila y Natalia, y particularmente a Marialba le dijo: «¿Ves lo que te ocurre por ir con esas dos?», y seguidamente le prohibió que fuera con ellas, aunque no era quien para prohibirle tal cosa. Dalila se enteró de esto por una amiga que tenía en la clase de Marialba, que dicha amiga le dio a Dalila a elegir entre ella y Natalia, y como es natural, se quedó con Natalia. Bueno, al enterarse Dalila de lo que había dicho aquella profesora en aquella clase, se lo dijo a Natalia, y las dos se fueron con el cuento al director, y seguidamente el director habló con dicha profesora preguntándole sobre lo ocurrido, pero dijo que no era cierto. El director informó a Dalila y Natalia sobre lo que le habían respondido la profesora, pero Dalila y Natalia lo dejaron correr. Fin y al cabo no iban a conseguir nada, porque el director se creería más a la profesora que a ellas. Bueno, luego todo siguió su curso con pequeñas cosas sin importancia, que no vemos conveniente el ponerlo, ya que carecen de interés. Esto a Dalila y Natalia no les sirvió para librarse del colegio, que es lo que querían, pero les sirvió como desahogo o como paréntesis en esos días inacabables e inaguantables, y para que la gente se diera cuenta de que eran capaces de hacer eso y muchas cosas más, que eran más que fantasías lo que decían, y para que la gente hablara sobre ellas y que los profesores, alumnos, componentes del colegio se dieran cuenta de que existían. Natalia se detiene puntualizando. «Uf, fin de un capítulo», dice Dolores. «Da igual, tú sigue», dice Natalia. «Está bien». Lo titula «Recuerdos de Natalia y Dalila». Pasamos a contarle algunas de las cosas que hacían Natalia y Dalila, pero no todo, sino lo más importante, incluyendo en el final de esta época del colegio unas cuantas anécdotas casi sin importancia, pero opino que para entretener no están tan mal, pero hay que aclarar que aquí solo explicamos en la clase, abundando más en la hora del recreo, ya que si lo explicáramos todo no habría sitio para nada más que para riñas con los profesores, cosa que carece totalmente de interés, y menciono esto para que no piensen que pasaron una época de cárcel feliz. Esto empieza a partir del día 3 de enero de 1974. El 3 de enero de 1974, la fecha para ir a Atahualpa a ver a la reina Sabelotodo. Cuando Dalila y Natalia lo explicaban en el colegio, nadie se lo creía. Cuando le preguntaban cómo era, respondía lo correcto, que era una reina como un monstruo, que tenía unos poderes mágicos y que no se puede mover porque está clavada en el machacaleo. El machacaleo es una especie de pasta viscosa muy espesa de color marrón, y alrededor suyo fue donde los obreros de Atahualpa construyeron un gran castillo. Dalila y Natalia tienen que ir justo cada 6 meses a verla para que no le quite los poderes. Solo pueden ir cada 6 meses, y si se les pasa un mes ya no pueden ir hasta los próximos 6 meses. Aparte de que si no van, la reina Sabelotodo les quita los poderes, cosa que Dalila y Natalia no quieren, pero aún así nadie se lo creía. Pero no vamos a seguir mostrando más detalles sobre esto, ya que si nadie se lo cree, se supone que el lector de este libro tampoco se lo va a creer, así que pasamos de fecha. El día 15 de enero de 1974 se les ocurrió componer una canción. Dicha canción tuvo por título Te querré. 2 días después, es decir, el 17 de enero de 1974, se les ocurrió escribir este libro que usted está leyendo, sobre su viaje a Marruecos en principio, y siguiendo con más historietas que ocurrieron después. Y todo lo que en este libro indicamos es cierto, totalmente cierto, aunque dicho libro está reformado, ya que cuando Dalila y Natalia lo escribieron, lo dejaron incompleto. Fue el día 24 de octubre de 1976 cuando tenía Dalila los manuscritos guardados y se propuso una reforma, encontrando en dichos manuscritos pequeñas cosas con algo de interés para hacer un libro de pequeñas anécdotas, porque no pasa de eso, de pequeñas anécdotas, aunque yo en particular quiera darle más importancia poniendo que es una biografía y explicando las cosas de una manera que parezcan más importantes de lo que son, cuando en realidad son gajes del colegio y que a todos los componentes les ocurren cosas parecidas. Bueno, lo que se explica en este libro está con más exactitud y con los detalles más nombrados, que en el original está escrito dando una explicación de lo más importante. Y aquí está
más minuciosamente escrito. El día 27 de febrero de 1974, Dalila y Natalia fueron al apartamento de Camilo en Calador, en Palma de Mallorca, y Camilo, para gastarle una broma a Dalila y Natalia, le dijo a Manolo Sánchez, que es su representante, que fingiera dispararle, y Camilo cae al suelo muerto, pero Dalila y Natalia lo oyeron, y cuando llegó el momento de la escena, Manolo llega, discute con Camilo y le dispara mientras Camilo finge caer al suelo, herido o muerto, pero se asombró al ver que Dalila y Natalia se pusieron a reír, cogiéndole cada una por una mano y levantándole diciendo: anda, levántate y no hagas más tonterías. Más tarde, Dalila y Natalia van a bañarse, aunque hacía bastante frío, y Camilo no quiso mojarse porque el agua estaba fría, y Dalila y Natalia se fueron con una barca de remos mar adentro, pero muy poco adentro, y pensaron en asustar a Camilo, bueno, a hacerle una broma como la que él había intentado horas antes, así que tumbaron la barca y empezaron a gritar y que se ahogaban, y Camilo, al oírlas, se echó al agua vestido, incluso con zapatos, y al llegar junto a Dalila y Natalia y verlas riéndose tan campantes, se enfadó, pero le duró muy poco el enfado, ya que comprendió que donde las dan o intentan darlas, las toman. Dalila y Natalia lo explicaban en el colegio, pero nadie se lo creía, pero a ellas poco les importaba. Un día Camilo les regaló un anillo triangular a cada una y lo consideraban como un tesoro. Solo se lo ponen para ir a verle. Camilo iba muchas veces a ver a Dalila y Natalia por detrás del colegio, pero ellas no podían ir detrás del colegio, así que lo veían por la ventana de un váter, que desde allí lo veían. Un día les regaló a cada una un monedero redondo de goma para poner sus respectivas ratas, pero nadie se creía nada de esto, y muchas veces algunas niñas iban detrás del colegio, miraban por la ventana de otros váteres para ver si lo veían, pero no lo podían ver porque no lo podía ver nadie más que Dalila y Natalia, ya que meses antes había ido a China a hacer galas y se trajo un spray que se hace invisible y solo podía verle quien él quiere, y solo quería que lo vieran Dalila y Natalia. Ahora es Natalia quien se detiene, ya que se echa a reír a carcajadas y exclama: «¡Qué burradas nos llegábamos a inventar! Esto no hay quien se lo crea. No comprendo cómo éramos tan idiotas en pensar que alguien se lo pudiese creer». Dice su madre: «Sí, vaya imaginación». Dice Natalia: «No lo disfraces, mamá, eran tonterías absurdas». Dice su madre: «Bueno, siga un ratito más». Y Natalia sigue leyendo. Los profesores le preguntaban a Dalila y Natalia cosas sobre Camilo y ellas le explicaban, pero no se creían nada aunque fingían creérselo. Un profesor les dijo: «Cuando venga Camilo a veros otra vez me lo decís, pero es igual, como que no lo voy a ver». Y Dalila y Natalia solo hacían que reírse. También se lo explicaban a las profesoras de prácticas que estaban en su clase, y una no les hacía caso, pero una que según ellas era buena, sí. Días más tarde, Camilo se tenía que ir a América, así que le dijo Dalila que le trajera un regalo a esa profesora de prácticas, que según Natalia era simpática. Cuando Camilo se fue a América, Dalila y Natalia fueron a despedirle y Camilo estuvo 3 meses fuera, y en su ausencia, exactamente el día 16 de marzo de 1974, veían en el colegio a 2 niñas muy morenas y también un niño, y veían que no eran de España, que tenían que ser de África o de por allí, y querían hacerse amigas de ellas, que les hablaran del lugar de donde habían nacido y que les enseñaran su idioma si es que tenían otro distinto. Un día, a la hora del recreo, le preguntaron a la niña más pequeña que cómo se llamaba, pero tenía miedo y enseguida se escapaba por cualquier cosa que le decían Dalila y Natalia, ya que se echaba a correr. Solo podían tenerla quieta cuando tocaban la sirena para entrar, ya que tenía que estar en la fila, pero aún así no les respondía, ya que se escondía detrás de otras componentes de dicha fila, y cada vez se iban acostumbrando más a que Dalila y Natalia fueran siempre detrás de ellas, e iba perdiendo el miedo. Así que después de varios días y después de varios intentos, le preguntaron de nuevo por su nombre y la más pequeña le respondió casi sin voz: Natifa, pero no muy claramente, apenas sí la entendieron. Pero otra niña de su clase repitió el nombre más claramente, que se llamaba Natifa, y la otra Cheida, que en realidad es Latifa y Laila. Bueno, cada día intentaban hablar con ellas y de tanto y tanto seguirlas que al final perdieron el miedo y cada vez se iban haciendo más y más amigas y terminaron por jugar juntas. Sin ganas por parte de Dalila y Natalia, ya que solo lo hacían por conocerlas más. Latifa y Laila les dijeron a Dalila y Natalia los nombres de sus hermanos.
Uno que iba al colegio con ellas, se llamaba Mustafa, otro Ami, que en realidad es Amin, y una hermana más pequeña que es la que nació en Manresa, que se llama Nashida, que en realidad es Rashina, y su madre Fátima, y el nombre de su padre no quisieron decírselo y aún ahora están con la duda. Dalila y Natalia les dijo a Latifa y Laila que les gustaría ver a su hermana pequeña Rashina, y Latifa y Laila les dijo que podían ir cuando quisieran. Y un día Natalia fue a dar una vuelta y encontró a Latifa y Laila con sus padres y a la pequeña Rashina, que según Natalia era muy maja. Al día siguiente en el colegio, Dalila y Natalia estaban con Latifa, Laila, y Laila dijo que fueran Dalila y Natalia a su casa, y a la salida también se lo decían, al igual que los días siguientes, mañana y tarde, hasta que un día por la mañana, a la salida del colegio, Dalila y Natalia decidieron ir, cansadas de oírselo decir tantas veces. Ese día fue el 28 de marzo de 1974. Laila quería que fueran, pero Latifa no, porque decía que su casa estaba muy rota y que le daba vergüenza que la vieran Dalila y Natalia. Pero fueron, y antes de llegar pensaron en comprarle algo a Rashina, y pensaron en una muñeca, y les preguntaron a Laila que si Rashina tenía muñecas, y Laila les contestó que sí, pero que era muy vieja y que no tenía patas, ni brazos, ni cabeza. En esta ocasión es Dolores quien se echa a reír a carcajadas y expresa: una muñeca sin brazos, ni piernas, ni cabeza. ¿Qué le quedaba a la muñeca? Dice Natalia: no te burles, mamá, la pobre es lo único que tenía. Dice Dolores: perdona, hija, pero es que... Natalia espera unos segundos a proseguir su lectura hasta estar suavizadas las carcajadas de su madre y sigue. Así que Dalila y Natalia se decidieron en comprarle una y pasaron por una tienda a comprar, pero luego sí, a Latifa y Laila no le compraban nada y a Rashina sí, así que le compraron una horquilla del pelo a Latifa y Laila. Así que llegaron a su casa en la calle Barcelona, llamaron a la puerta y salió su madre. Era una mujer ya bastante mayor, con aspecto de gitana, pero era buena y simpática. Así que entraron y Natalia preguntó por la pequeña Rashina y Laila fue a buscarla, mientras se sentaron y hablaron con la madre de Laila. Seguidamente bajó Laila con la pequeña y Natalia le dio la muñeca y todo el rato estuvieron hablando con su madre y jugando con Rashina y su muñeca. Pero entonces bajó un chico muy guapo que era hermano de ellas. Ese chico tenía pelo largo y liso, también tenía unos ojos muy grandes y unos labios muy gruesos. Era delgado y con un buen cuerpo, en fin, una maravilla. Bueno, que no le faltaba de nada. Además, era simpático y al estar allí Dalila y Natalia, ese chico bajó un comediscos cuadrado y discos de los que él usa. Canta y sé feliz, de Peret, Mi talismán y Me voy, de Los Diablos, y Dalila y Natalia les fastidió que no pusieran a Camilo. Claro que si no lo tenía, también puso discos de Marruecos, ya que son de allí, y Dalila y Natalia, como es natural, no entendían nada. Luego su madre les dijo que si querían beber y respondían que no tenían sed, pero el chico abrió la botella y la madre fue a por los vasos y Dalila y Natalia decían que no querían, pero les hizo coger los vasos a la fuerza. Seguidamente el chico les llenó el vaso de la botella que acababa de abrir. Estaban bebiendo mientras veían jugar a la pequeña Rashina. Minutos después, Latifa se fue a la cocina y cogió algo de allí, ya que al salir de la cocina y pasar por donde estaba Dalila y Natalia y los demás, llevaba en el brazo, debajo del jersey, alguna cosa, y el chico lo vio y se lo hizo enseñar, y llevaba una manzana, y Latifa se puso a protestar a su hermano hablando en árabe, que lo hablaba muy bien, al igual que su hermano, y Dalila no paraba de repetirle a Natalia: ¿pero qué dicen? Y más tarde, poco antes de marcharse, su madre les preguntó si querían Coca-Cola, y como es de suponer, respondieron que no, que ya tenían la barriga hinchada, ya que el rato antes les habían hecho beber sin ganas. Seguidamente se marcharon y fuera en la puerta le hicieron adiós a las tres hermanas, a su madre y al chico. Claro que para decir adiós tuvieron que hacer un gran esfuerzo, ya que no les gusta decir adiós, ya que eso solo lo hacen los estúpidos. Y en el momento de decir adiós, Natalia le dijo a Laila: es majo tu hermano, ¿eh? Y se fueron, y todo el camino de regreso a su casa, Dalila y Natalia no pararon de hablar de ese chico. Decían que era muy guapo, que tenía los ojos grandes, los labios gordos, que era simpático y elegante, y de qué bonita forma se reía y se movía, y que no recordaban haber visto nunca a un chico tan guapo como aquel, y se atreverían a decir que es más guapo que Camilo. Bueno, no exactamente más guapo que él, sino que si le dieran a elegir entre uno de los dos, no sabrían cuál elegir.
porque siempre decían que Camilo era el mejor y que no existe sustituto. Claro que eso es verdad, ya que ese chico era guapo, pero casi como Camilo, nunca lo será, ni más ni igual. En el colegio no hacían otra cosa que hablar de ese chico y pensar en él, y le explicaron a Mercedes. En la historia de Marruecos ya hemos hablado de dicha Mercedes, todo lo que ocurrió cuando fueron a casa de Latifa y Laida. Llegó la hora del recreo y le preguntaron Dalila y Natalia a Latifa y Laida cómo se llama su hermano. Le respondió que se llamaba Ami, y a las 6 de la tarde, a la salida del colegio, Mercedes le dijo a Laida que le dijera a su hermano que Dalila y Natalia les gustaba. Dalila y Natalia, a la hora de salida del colegio a las 6, también vieron a Laila, la cual le dijo a Dalila y Natalia lo que minutos antes le había dicho Mercedes para que se lo dijera a su hermano, pero a Dalila y Natalia no les importó y dijo que le dijera lo que quisiera. Fin y al cabo era la verdad. Al día siguiente, cuando estaban hablando Dalila y Natalia con Latifa y Laida, en la hora del recreo, Latifa dijo que su hermano le había dicho que iba a llevar a Dalila y Natalia al cine, aunque para conseguir que lo dijera pasó un rato, ya que según ella le daba vergüenza. Explicando esto, seguramente el lector de este libro pensará que todos son tonterías. Bueno, en realidad son tonterías, pero la historia no es esta, sino otras que pasaron tiempo después. Pero empezamos por el principio y todos los principios suelen ser tontos. Bueno, como decía, empiezo por el principio para que quede bien claro de qué va la cosa, para no tener que darles historias sueltas. El día 1 de marzo de 1974, en la clase donde estaban Dalila y Natalia, el profesor mandó hacer una redacción sobre si ellas, cada alumna fuera por el espacio y encontraron un planeta y tenían que explicarlo, qué harían, etc. Y a Dalila se le ocurrió llamar a ese planeta el planeta Dilaila. Dalila y Natalia, en el recreo y en la clase, seguían escribiendo canciones. Dalila compuso una titulada Ayuda y Natalia otra, Un día te lo diré, pero antes de haber escrito esas ya tenían Te querré y Amar a los necesitados, y como que pensaban ser cantantes, pensaron ponerse un nombre, y después de varios días de pensar se les ocurrió ponerse Las Dilailas, acordándose del nombre que Dalila le había puesto a un planeta. Así que el 3 de abril de 1974, Dalila y Natalia murieron, naciendo a continuación Las Dilailas. Las Dilailas querían escribir sus sueños, pero solo los mejores, poniéndole un personaje a cada uno. Por eso querían que el Amí formara parte de uno de sus sueños, y cuando se iban a dormir, pensando en el Amí con miras a tener un sueño sobre él, pero no hubo manera, así que tuvieron que abandonar. Ese día cogiendo otra en su lugar, la cual fue escribir un libro sobre él, un libro titulado Amor a primera vista. Lo empezaron pero lo dejaron a medias. Ese libro se iba a tratar de Amí exclusivamente, pero solo habían tonterías y cosas absurdas. Además, no habían tantas tonterías como para llenar un libro, así que Dalila, algunas de las cosas que ponía en el manuscrito de dicho libro, lo utilizó para escribir una historia en este libro que está usted leyendo. El día 5 de junio de 1974, las Dilailas compraron un coco y en el colegio a la hora del recreo lo partieron y empezaron a comérselo. Solo se comieron hasta la mitad y ya estaban empachadas. Al subir a la clase, todos los alumnos y alumnas de la misma les pedían, y las Dilailas le daban, como a todas las que les pedían, un trocito inferior al tamaño de una mosca, ya que más pequeño no lo podían cortar y lo cortaban con la uña. Así que muchas dejaban de pedirle, pero otras no, y las que no cesaban de pedir les decían que no podían darle porque si no, no habría para la Amí, y no decían otra cosa. Pero aún así, algunas alumnas seguían pidiendo, y un alumno que se ponía nervioso de tanto oír dame, dame, que se levanta y pega un grito diciendo no, que es para el Amí, y toda la clase se enteró de que existía el Amí. El día 7 de junio de 1974 pensaron en ir otro día a ver al Amí, así que fueron a verle el día 9 de junio de 1974. Era domingo, así que fueron a casa de Latifa y Laida y a ver la casa de al lado, ya que querían comprar una que fuese vieja para ellas solas y decorarla a su gusto, con escarabajos y arañas en una habitación, en otra con manos negras en la pared con fondo blanco, y viceversa. Otra habitación para la biblioteca divina, con las paredes llenas de párrafos de la Biblia. Sería su cuarto de estudio. Los pasillos estarían llenos de postres de Camilo y todo el suelo de toda la casa con pies pintados, etc. Ya que la Laida les dijo que al lado de su casa había una casa igual que la suya que estaba vacía, y por eso querían ir a verla. Al llegar a casa de Latifa, las Dilailas entraron y vieron a su madre, a Latifa y a Laida, que se estaba lavando el pelo,
y dentro de un poco bajó el chico, pero lo encontraron muy raro, con el pelo rizado y estofado por toda la cabeza, y lo encontraban más feo, y dejó de gustarles el a mí, pero lo encontraban muy extraño, primero de verlo guapo y después todo lo contrario. Se estuvieron allí un rato y después las Delailas se fueron, y al salir no hicieron más que hablar de cómo había cambiado en poco tiempo, que ya no se movía igual, no hablaba igual, no se movía de la misma manera. Bueno, que lo encontraron muy distinto, ya que recordaban la imagen que habían visto de él en un principio. De nuevo en el colegio las Delailas le preguntaron a Latifa y Laida que dónde trabajaba su hermano, pero no se lo querían decir. Un día Natalia vio a Lami entre medio de un grupo de chicos que iban vestidos de basureros. Al igual que él, Natalia seguía viendo a Lami raro, pero Dalila, al saber esto, pensó en mirar a los basureros que pasaban por la carretera de San Pedor, que es la carretera de la cual una de sus calles es la que ella reside, y un día, mientras iba al colegio, vio al carro de la basura y miró a ver si encontraba a Lami entre los que recogían las bolsas, y vio a Lami, pero lo vio tal y como lo había visto la primera vez, es decir, guapo, y no dio importancia sobre la manera que lo vio el segundo día. Así que todos los días, cuando iba al colegio, salía un poco más pronto para poder verlo. Antes los basureros pasaban al mediodía, alrededor de las 2:35 o 2:40, y empezaban en una punta de la carretera, la cual al seguir recogiendo las basuras iban en dirección al colegio, aunque Dalila, para llegar al mismo, tenía que desviarse, pero desde que salía de su casa hasta tenía que desviarse eran unos 15 minutos que podía contemplarlo, así que Dalila se ponía al lado que él iba recogiendo y Dalila se ponía detrás que iba a su paso, y así muchos días. Las otras veces que las Delailas iban a casa de Latifa y Laida, el a mí no estaba. Un día Mercedes fue a casa de Latifa y Laida, ya que se burlaba de las Delailas cuando ellas hablaban de Lami. Según las Delailas, Mercedes tenía rabia de que ellas conocieran a la familia de Latifa y Laida más que ella. Un par de días después, Latifa y Laida le dijo a las Delailas que Mercedes había estado en su casa y que se puso a bailar en la cocina, que jugaba con todos los chicos de su calle y que le quitó un anillo a Lami, y eso a la madre de Latifa no le gustó y que no quiere que vaya más a su casa, pero las Delailas sí, que quiere que vayan, ya que ellas no bailan en la cocina, juegan con todos los chicos de su calle ni le quitan los anillos a Lami. El día 15 de junio de 1974 volvió Camilo de América y le trajo el regalo que las Delailas le habían pedido para su profesora de prácticas. Las Delailas se lo dieron a dicha profesora y según ella le gustó mucho. Era una rosa roja de un material de tono extraño y un gigantesco espejo de 3 lados, que por uno se veía gordo, por otro flaco y por otro normal, y también un peine muy grande que hacía juego con el espejo. Y las Delailas les trajo unos chinos de oro blanco con brillantes, el cual solo se pone en ocasiones especiales. Ese mismo día, Camilo también les trajo unos botellines pequeños, uno de anís y otro de menta, que se lo dio a través de la ventana del váter, aunque no le trajo los botellines para que las Delailas se lo bebieran, sino porque lo llevaba Camilo en el bolsillo, y otras niñas que estaban allí en el lavabo no hacían más que burlarse de las Delailas, ya que estaban encerradas en el váter y hablaban con Camilo, y esas niñas no se creían nada, y para saber lo que estaban haciendo las Delailas allí metidas, una niña miraba por debajo de la puerta, ya que las puertas de aquellos váteres estaban agujereados de arriba y de abajo, y puso la mano, y las Delailas le echaron un chorro de anís, quedándole la mano pegajosa, y por más que se la limpiaba, no conseguía hacer desaparecer totalmente la viscosidad de la mano, producida por el anís. Y otra niña, para ver lo que hacían las Delailas, para que no le echaran anís en la mano, quería mirar por arriba, subiéndose por el váter de al lado, y al ver que aún así no llegaba, quiso bajar, y al hacerlo se cayó dentro del váter, el cual se había subido, y se ensució todos los zapatos y los calcetines de mierda que habían dicho váter, y seguidamente se puso a llorar, y a las Delailas les dio un ataque de risa, igual que a Camilo. Un día que hicieron subir a Camilo a la clase, y entre las dos hacían una especie de corro como protección para poner a Camilo dentro, para que nadie le pisara. Como que no le veían, al llegar a la clase, las Delailas le pusieron una silla entre medio de ellas para que Camilo se sentara y un libro para que leyera, y como que cuando iba pasando las hojas nadie veía quién lo hacía, se extrañaban, pero casi no le daba nadie importancia, y cuando las Delailas hablaban con él y nadie veía con quién hablaban, todos los alumnos se pensaban que las Delailas estaban locas, y el profesor sabía lo de Camilo, pero tampoco se lo creía y se lo tomaba a cachondeo.
cuando las Delilah se lo explicaban, pero ese día cuando vio que pasaba las hojas no dijo nada, pero estaba asombrado, ya que se le notaba en la cara. Entonces estuvieron bastante tiempo sin ver a Camilo, ya que se acercaba el verano y empezaba a hacer galas y no podía estar con las Delilah, así que las Delilah volvieron a quedarse solas. Ahora es Natalia quien de nuevo se detiene y explica: esto es muy aburrido, ¿por qué no me lo salto? A ver si más adelante podemos encontrar una pista de lo que buscamos, dice su madre. La pista puede estar en cualquier lugar, en cualquier detalle, dice Natalia. Pues como siga explicando esas tonterías, yo me agobio. Dice Dolores: ahora te lo parece, pero en su momento supongo que lo consideró importante. Dice Natalia: supongo. Dice su madre: pero todo eso que explica sobre ese castillo y sobre Camilo, no me digas que no es una fanfarronada. Natalia se echa a reír al responder: sí, se inventaba muchas historias y yo me contagiaba con ella. Estaba tan convencida de lo que decía que hasta se lo creía ella misma y casi que yo también. Dice Dolores: está claro que no se lo creía nadie más. Dice Natalia: no te creas, después de mucho insistir, algunos lo ponían en duda y otros se lo acababan creyendo. Dice su madre: pero solo las niñas y niños, ¿no? Dice Natalia: eso sí, porque aunque algún profesor nos llevara la corriente, era solo en tono irónico. Dice Dolores: pero si en todos estos escritos mezcla fantasía y realidad, ¿cómo vamos a saber qué es qué? Dice Natalia: se nota, en aquel tiempo entre críos puede que no, pero ahora ya somos adultos. Dice su madre: eso sí, porque las fantasías ya más descabelladas no pueden ser. Natalia se ríe y afirma: es cierto, menuda imaginación, casi ciencia ficción. Dice su madre: bien, sigue leyendo, a ver qué pasó con esta familia. Dice Natalia: ¿qué familia? Pues esa familia de marroquíes. Si quieres sigo yo un rato. Dice Natalia: sí, mejor, a mí me cansa leer tan seguido. Dice su madre: está bien. Es Dolores quien retoma la lectura y comienza a leer. El día 17 de junio de 1974 era el esperado día de final de curso y el profesor dijo un mes antes a todas las alumnas de la clase de las Delilahs que hicieran una obra de teatro cada equipo, y al principio a las Delilahs se les ocurrió escribir una obra titulada La viuda loca, ya que Dalila tenía en su casa unos trajes muy antiguos, largos, negros, viejos y medio apolillados, que les llamaban los trajes de viuda loca. De ahí salió la idea y Mercedes tenía que hacer de viuda loca, pero al final no se hizo nada, ya que Dalila no se interesó por el asunto y no quería hacer la obra, y a las demás no se les ocurría ninguna historia. Una semana después, es decir, el día 24 de junio de 1974, Natalia estaba en casa de Dalila, y como que ya era tarde y a su vez oscuro, se le ocurrió vestirse de viuda loca e ir por las calles, y así lo hicieron. Se vistieron y se pusieron un sombrero muy alto y un pañuelo negro encima con la cara tapada menos los ojos, y en una entrada había un niño pequeño y las Delilah se pusieron a mirarle y el niño se asustó, pero en ese momento bajó la supuesta madre del niño. Las Delilah se fueron y en otra entrada había otro niño, y al asomar las Delilah la cabeza por los cristales de la entrada, la niña también se asustó, se echó para atrás, se cayó y empezó a gritarle a su madre, y las Delilah se fueron corriendo y riéndose. Empezaron a dar vueltas por las calles de por allí y toda la gente las miraba, se reían y cuchicheando sobre ellas. Cuando ya estaban cansadas de dar vueltas, se fueron a casa de Dalila, se despidieron y se terminó la velada. El día 1 de agosto de 1974, Camilo ya estaba en Madrid y las Delilahs le llamaron por teléfono. Y aparte de una larga conversación, Camilo les dijo que si querían hacerse del club, bueno, de su club de Barcelona, y las Delilahs le preguntaron la dirección y Camilo se la dio. Al día siguiente, las Delilahs escribieron a dicho club para hacerse de él y el día 11 de agosto de 1974 ya estaban apuntadas como socias. El día 18 de agosto de 1974, las Delilahs se compraron una rata cada una y la tenían en sus respectivas casas, sin que sus respectivos padres lo supieran que la tenían. La rata de Dalila era hembra y la de Natalia era macho, y más o menos después de un mes de tenerla, es decir, el día 10 de septiembre de 1974, pensaron en cambiársela un par de semanas, ya que estaban aburridas de tener siempre la misma. Y cuando hacía un par de días que la tenían cambiada, Dalila se la llevó a dar una vuelta y al volver a su casa de llamar a la puerta salió su madre a abrir, y para que no se diera cuenta mientras la metía en su habitación, ya que cuando la acababa de meter en el bote empezaba a moverse y a hacer ruido, así que la dejó un par de minutos en la escalera fuera de su casa
y dentro de un rato, cuando se disponía a buscarla, oyó unos pasos de gente que subía las escaleras y seguidamente oyó cuchi, 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 cuchi. ¡Qué mona que eres! ¿Qué debe hacer aquí? Eran unos vecinos de Dalila que vivían en el piso de encima, es decir, el segundo. Dolores resopla cansada y afirma: definitivamente esto es muy aburrido. Dice Natalia: ya te lo he dicho antes, ¿por qué página vas? Dice su madre: por la 67. Dice Natalia: uf, y hay más de 300 páginas. Dice Dolores: casi 400. Dice Natalia: puedes saltarte todo esto, porque no son más que tonterías y fantasías descabelladas. Dice Dolores: entonces, ¿cómo descubriremos lo que pasó si no escribió la verdad? Dice Natalia: tranquila, yo sí distingo lo que es y lo que no. Dice su madre: está bien. Dolores retoma la lectura. Dalila se quedó preocupada por la rata, ya que no era la suya, y para recuperar la suya, que la tenía Natalia, Dalila tenía que decirle a Natalia que la de ella era la que se acababan de llevar para arriba. Así que un poco más tarde, como que era verano, se empeñó con su familia en que quería cenar fuera, y al final accedieron a hacer lo que Dalila les pedía. Más tarde, cuando todos estaban durmiendo, todos los familiares de Dalila y todos los componentes del segundo piso, Dalila salió fuera y puso una escalera encima de la mesa en la cual había cenado, que ese era el propósito de querer cenar fuera, pretendiendo pasar desde su terraza a la del vecino para ir a buscar la rata, y que suponía que la tendrían allí. Así que subió, pero no había la suficiente altura para alcanzar a saltar, así que lo dejó. Pero al día siguiente, es decir, el día 11 de septiembre de 1974, volvió a hacer lo mismo, pero poniendo un libro debajo de cada pata de la mesa para que fuese más alta y poder llegar. Así sucedió y se metió dentro de la terraza del vecino y empezó a buscar la rata, pero no hubo manera de encontrarla, y husmeando por debajo de un par de trastos que había por allí, hizo un pequeño ruido y temió por si los componentes del piso lo oían. También temía por si a alguien se le ocurría ir a la cocina a beber, al váter o simplemente a tomar el fresco. Así que de la misma manera que subió, bajó. Se quedó sin rata. Claro que en realidad perdía una rata, pero ganaba un descanso, ya que no tendría que preocuparse más por ella, ya que siempre se le escapaba de un bote donde la tenía metida y le roía las cosas que tenía en su armario, y cuando se le escapaba por el suelo de toda la casa, temía por si su madre se diera cuenta de que la tenía. El día 16 de septiembre de 1974 empezaba de nuevo el curso en el colegio. Natalia ya no tenía que ir porque ya había cumplido los 14 años, pero a Dalila le faltaban todavía 3 meses para cumplirlos. Por eso tuvo que empezar el último curso y al empezarlo, como es natural, también terminarlo. Dalila muchas veces pensaba: ¿por qué su madre no la tuvo 3 meses antes? Así también se hubiera liberado de ese último año, que no lo pasó menos mal que los otros cursos anteriores. El primer día que tenía que ir, llegó al colegio y al ver a todos los presos que entraban, le daban una sensación de ahogo y no aguantó aquel ambiente y se fue de allí, y estuvo toda la mañana vagabundeando por las calles de Manresa, lo mismo que por la tarde, ya que no se iba a presentar en su casa, diciendo que había ido, pero que no entró. Ese día Dalila estaba alegre y triste a la vez, triste por tener que entrar en la cárcel y alegre porque era el cumpleaños de Camilo, el cual cumplió 28 años. Dalila le mandó por correo 3 días antes, para que llegara el mismo día de su cumpleaños, un estuche de pluma y bolígrafo de muy buena marca, ya que para Camilo regalarle lo mejor es poco. Antes he dicho presos refiriéndome a los alumnos, ya que las Dilailas eran así como los llamaban, al igual que al director del colegio, el cual le llamaban el carcelero mayor. A los profesores los carceleros, a los alumnos los presos, al colegio la cárcel y a las clases las celdas. Al día siguiente, es decir, el día 17 de septiembre de 1974, Dalila también fue al colegio, y en la tarde, y entre decidir ir o no ir, se le pasó el rato, y a unos metros de distancia de la cárcel encontró a Natalia, que fue a llevar a su hermano. Las Dilailas encontraron también allí a la madre de Latifa, que iba con la Rasina, que acababa de llevar a Latifa y a Laida a la cárcel. Esa mañana Dalila también se quedó sin entrar hasta por la tarde, que al final se atrevió, ya que no se iba a quedar todos los 9 meses de duración de los cursos vagabundeando por ahí. El día 15 de octubre de 1974, las Dilailas fueron al cine y vieron una película sobre una chica que entraba en una casa a buscar un objeto. La chica iba vestida de negro y armada, y las Dilailas pensaron en por qué no hacían ellas algo parecido. Así que pensaron en atracar a alguien, y durante toda la semana siguiente empezaron a comprarse las prendas de vestir
parecidas a las que llevaba la chica de la película. Dalila se compró una pistola negra pequeña y barata, y lo demás se lo compraron exactamente igual, que era un par de pantalones completamente negros, una camisa del mismo color, al igual que una gorra y botas. Así que el día 2 de noviembre de 1974 se fueron por un lugar separado de sus respectivas casas, por un lugar donde no pasaba nadie. Bueno, alguien sí tenía que pasar, pero de esos lugares que ahora pasan una persona y no vuelve a pasar otra hasta dentro de un cuarto de hora y entre medio de la oscuridad y totalmente oscuro, bueno, solo con la luz de la luna. Sienten que alguien se acerca y en cuanto este alguien, que era un hombre, estuvo cerca, les apuntaron con la pistola de Dalila haciéndole sacar la cartera. La sacó y en ella llevaba algo de suelto y un par de billetes, que juntos hacían 1.500 pesetas. Dalila señaló a Natalia que solo cogiera las 1.000, mientras aquel hombre les iba preguntando qué era lo que pretendían, que por qué hacían eso, que si no podían trabajar honradamente en vez de ir por allí robando a la gente, y que si no se daban cuenta de que terminarían por atraparlas. Pero las Dalila seguían sin decir nada y al momento se fueron corriendo a toda velocidad hacia casa de Dalila a vestirse normalmente. El día 3 de noviembre de 1974, cuando Dalila estaba en la cárcel, oyó como a una presa de su clase le estaban explicando a otras presas que el día anterior habían atracado a su padre. Bueno, que exageraba diciendo que habían estado a punto de matarle y cosas así. También dijo que al haberle robado esas 1.000 pesetas no podría pagar los libros hasta dentro de unos meses. Le iba diciendo como le había dicho su padre, que los atracadores iban vestidos como eran de altos unos respecto al otro, etc. Dolores se altera y exclama: «No me digas que estuvisteis robando». Dice Natalia: «No, mamá, lo único que hicimos fue divertirnos el día que nos pusimos esos harapos negros. Nos divertimos al ver a la gente que se asustaba al vernos y sobre todo los niños». Dice Dolores: «¿De veras que no robasteis esas 1.000 pesetas?» Dice Natalia: «Que no. Yo no sé cómo Dalila se le ocurrió escribir eso. Se lo imaginaría después de ver la película. Pero yo estaba allí y no fue así», dice su madre. «Espero que sea cierto, hija». Dice Natalia: «Claro que sí. Sigue leyendo y verás qué de tonterías más habrá escrito. Tenía mucha imaginación». Dice su madre: «Ya veo, pero repito lo mismo. ¿Cómo vamos a descubrir nada así?» Natalia se encoge de hombros y murmura: «Al terminar de leer ya sacaremos las conclusiones finales». Y Dolores prosigue leyendo.